quién me contesta. ¿En base a qué se escogía la forma farmacéutica? ¿En base a qué usted escogería una forma farmacéutica? Me pregunta tipo examen, ¿ok? ¿Se leyeron la clase? ¿Se la mandé, cierto? Dígame. Bueno, primero, la forma en la que pueda ser administrada al paciente. Un paciente que no puede tomar la por vía oral es una opción. Si es preferible por vía intravenosa, pues primero por efecto. Segundo, por la rapidez con la que se hizo el efecto. Y cuando hablábamos de la rapidez en que necesito el efecto en función de la forma farmacéutica nada más, si la necesito rápido, ¿cuál? Por vía oral, la adelantamos, no se debería utilizar. Si la necesito rápido. ¿Ah? ¿Cómo? No. En función de la forma farmacéutica. Si necesito una acción rápida, ¿cuál forma por vía enteral o por vía oral no se debe utilizar? Forma farmacéutica. Acuérdense que ese fue el tema que vimos. El comprimido, ¿no? El comprimido, porque tardamos en liberarse. No, La señor, cápsula, porque la había cápsula. varios tipos de comprimido. ¿Cuál es el comprimido que no se podía utilizar? Necesito un efecto rápido. La que es encapsulada. ¿Ah? La que es encapsulada. ¿Ah? La de tipo encapsulada. No. ¿Cuál no debo utilizar? Si necesito un efecto rápido, ¿cuál no debo utilizar por vía oral? ¿Ah? No. Nosotros no hemos visto vías de administración, por lo tanto no le estoy preguntando vías de administración, le estoy preguntando forma farmacéutica. Nosotros no hacemos diferencia. ¿Ah? Comprimido de liberación retardado. Tiene que publicarse en la pregunta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué hablamos de la forma farmacéutica en general? Ojo, tienen que repasar, porque no es que farmacología sea un modo, sino que hay que irlo amasando poco a poco. Una de las formas de clasificarla es según el estado físico. Ajá. Tenemos sólido, semisólido, líquido y gaseoso. Sí, eso es lo más sencillo. Y si yo le digo que una ampolla, ¿cómo la clasificaba? Líquido. Estéril. Estéril. Y era biógena, ¿verdad? Todos los medicamentos por vía para entregar deben ser abiógenos. ¿Qué más? Y si te hablo de una ampolla, dependiendo del frasco, nos puede dar una pista de si es fotosensible. Ok. ¿Cuál era el fotosensible? Este jovencito estudiado. O prestó atención. ¿Quiénes tenían conservantes en las formas farmacéuticas líquidas? ¿Cuáles eran los que podían tener conservantes y estabilizantes? Los menores de 100 mililitros. ¿Por qué? ¿Por qué no los de mayor volumen? ¿Por qué no? Porque puede causar toxicidad. ¿Pero por qué puede causar toxicidad? Porque los de pequeño volumen tienen. Por la cantidad de... Por la cantidad total que se le va a administrar. Pero a un paciente a veces se le administra hasta 1000 mililitros en menos de 2 horas. Bueno, hoy vamos a hablar de las vías de administración de medicamentos. Fíjense que cuando se hacen las prescripciones, el médico le escribe el medicamento y después hace las indicaciones. Escribe qué va a comprar, qué le está indicando, o sea, qué tiene que el paciente comprar y cómo debe de ser administrado, cómo el paciente se lo va a administrar. Entonces eso está inmerso en las vías de administración, que no es más que es una vía de administración que se le ocurre. Todos lo saben. Todo el mundo se ha tomado una tableta aquí. ¿Qué es la vía de administración? El mecanismo, la forma, no será más bien el lugar por donde, anatómico por donde se administra, ¿verdad? Ok. Ojo. Entonces, ¿de
desde la primera lámina les voy a decir algo. Cuando ustedes vayan a indicar, a prescribir un medicamento, piensen en el paciente, piensen desde la economía del paciente, el tipo de paciente y qué es lo que van a tratar. Si es una forma aguda o si es una forma crónica. Recuerden que le dije que una compañerita de ustedes se me molestó porque le dije que no le podía administrar al paciente un medicamento por vía intravenosa si lo podías administrar por vía subcutánea o si lo podías administrar por vía oral. ¿Hace efecto por vía intravenosa? Por supuesto, yo tengo que ver qué es lo que me están preguntando, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo necesito. Si necesito que el paciente tenga una medicación por más tiempo, ustedes tienen que pensar en el paciente, pasando desde la parte económica hasta la comodidad, que no le duela, que le duela lo menos posible y pensar en qué tiempo ese paciente va a utilizar ese medicamento. Si existiera la vía subcutánea para la vía oral para la insulina sería buenísimo, porque el paciente no estaría sujeto a estar utilizando la insulina por toda su vida por vía subcutánea. ¿Okay? Fíjense que para clasificarla tenemos la vía enteral, ¿verdad? La vía tópica y la vía parenteral. La escogencia de ello va a ser determinante en cuanto a la velocidad y la eficacia de ese medicamento, porque ese medicamento ejerce la acción farmacológica. Porque es entender que aquello que tú colocas directamente en la circulación sistémica va a tener un efecto más rápido que aquel que no lo tenga. Pero si ese medicamento que se coloca en la circulación sistémica no pasa barrera hematoencefálica, ojo, porque si no pasa barrera hematoencefálica y necesita un efecto a nivel de cerebro, ojo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo más probable es que tenga que cambiar de vía, ¿okay? O utilizar una vía un poco más agresiva. Fíjense que en la vía de administración enteral tenemos la oral y dentro del oral la que se deglute, presten atención porque después a veces ni siquiera saben formular las dolores que tienen. Fíjense, la que se deglute, la que se traga. Y si se traga, ¿dónde va a llegar? Al estómago. Aquí hay uno que dice sin deglución. ¿Cuál será esa? ¿Ya la vimos? La bucodispensable, la que se disuelve el agua. Y tenemos la sublingual, que había que tener cuidado con las características físico-químicas de esa sustancia. Y también tenemos la rectal. Tenemos aquí de la tópica, fíjate que tenemos desde la oftálmica hasta la vía démica como tal, pero fíjense que acá, utilizando la piel, la vía tópica como tal, ¿verdad? Colocando un parche, también tenemos efectos sistémicos. Una cosa que también les quiero decir desde ya, todos los medicamentos que se administren por cualquier vía pasan de una u otra manera, en una cantidad menor o mayor, a la vía sistémica. No porque es efecto local, porque nada más en la piel. Ojo, de allí, de las interacciones medicamentosas que puede tener un fármaco administrado por una vía, ¿verdad? No parenteral o parenteral. O una vía tópica o una vía intravenosa, intramuscular, etc. ¿Me expliqué? Si un paciente está administrándose un medicamento determinado por vía oral y posteriormente usted necesita prescribirle otro por otra vía, puede ser tópica, usted tiene que pensar igual si ese medicamento tiene interacción. No, porque no. ¿Okay? Porque las interacciones pueden ser dentro del estómago, pero también puede ser sistémica. Y la vía parenteral. Entonces, fíjense, ¿de qué depende la selección óptima de la vía de administración del medicamento? En primer lugar, del fármaco. Y fíjense que tenemos que tomar siempre las propiedades físico-químicas, dónde se disuelve, en qué pH es compatible. La vida media, ¿qué es lo que es la vida media? Y la
Ventana terapéutica. ¿Alguien sabe qué es ventana terapéutica? Sí, un espacio, Habla que usted estudia bastante. un espacio que hay entre el nivel terapéutico y el nivel tóxico, ¿verdad? Exacto. En la variedad de dosis que hay entre la dosis mínima efectiva y la mínima tóxica. En cuanto al paciente, ¿cómo tenemos a ese paciente? ¿Qué tiene ese paciente? Si está estable, si está en estado crítico. Y allí depende de qué tan rápido necesitas el medicamento, por qué tiempo, qué es lo que estás tratando. ¿Cómo está la función gastrointestinal, hepática y renal? ¿Por qué decimos esto? Porque el fármaco, porque se metaboliza en el hígado, entonces tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen disminución de la función hepática. ¿Por qué renal? Por la excreción, que principalmente es renal, sobre todo las sustancias que ya son hidrosolubles. ¿Ok? Y en la edad. La edad. ¿Por qué la edad? La maduración de los órganos también, ¿no? En primer lugar está relacionado con las funciones que ya hablamos, ¿verdad? Pero también que usted le va a dar una cápsula a un niño neonato. No puede dar. Ojo con eso. A un paciente de bajo peso catéxico le va a indicar un fármaco solo por vía intramuscular. ¿Ok? Ojo con eso. Y la situación clínica, que ya lo nombramos, si usted lo necesita de urgencia o no. Y el objetivo terapéutico. ¿Okay? Para esto tenemos que recordar lo que es el metabolismo del primer paso. Ahora bien, dijimos la vez pasada que lo importante es que no son todos los medicamentos que van a sufrir, todos los medicamentos que van a perder por ahí, porque si no, no fuera absurdo administrar medicamentos por vía oral. Ahora bien, ¿qué es el efecto del primer paso para ustedes? Ajá. ¿Cuál vía? ¿Por cuál vía? Vía oral, igualmente. Pasa con la circulación portal. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Se metaboliza. ¿Y qué pasa? Que sufre una modificación. Que en el caso de ser un principio activo, valga la redundancia, activo, se considera como pérdida de la primera pasada. Si el medicamento que estoy tomando es activo, cuando pasa por el metabolismo del primer paso, cuando sufre ese proceso, entonces una parte de él se altera. Sin embargo, esa pérdida está tomada en cuenta en la formulación del medicamento. Sin embargo, hay situaciones que lo pueden incrementar y eso lo van a ver con la doctora. ¿Sí? Lo otro es, pero cuando es positivo el efecto del primer paso, cuando es bueno, Cuando es un fármaco que tiene que ser metabolizado para entonces ser activo. exacto, cuando es un fármaco que no es inactivo, que es una prodroga, ¿verdad? Necesita su activación a través de una activación hepática y se convierte en. Visto así, fíjense la variedad de vías de administración, ¿verdad? Que lo que estoy tratando de decir con este cursito, con este esquema, es cuáles sufren el efecto de la primera pasada medianamente y cuáles no. Fíjense que cuando se administra por vía oral, ¿verdad? Cuando se administra por sublingual no, pero cuando se administra por vía oral sí pasa acá. Cuando se administra por vía intravenosa no. Cuando se administra por vía intraarterial no. Sublingual no. Pero cuando se administra por vía rectal, fíjense que parcialmente, ¿verdad? Una parte entra y otra parte no. Aquí no se explica muy bien, pero ya lo vamos a discutir por qué. Fíjense que las vías parenterales normalmente no pasan por el efecto de primer paso. Con el efecto, entonces, la biodisponibilidad es mejor. Y así sucesivamente. Adelante. ¿Ah? Sí, la clase inaugural creo que es a la 1 o a las 2.
¿verdad? Aquí ven. No dolorosa, fácil administración. Fíjense que es cómoda si hay exceso de la dosis, si el paciente intentó suicidarse tomando medicamentos por vía oral, se puede hacer un lavado. Fíjense que fácil administración y económica. Pero la desventaja es que no se pueden utilizar en pacientes que estén inconscientes, no usar en caso de vómito reiterado. Porque si el paciente vomitó esta mañana, no necesariamente es inmediatamente. Si lo que va a tratar es el vómito, porque el paciente tiene mucho vómito, sí, o tiene vómitos con cierta frecuencia, usted lo toma en cuenta. Pero, tiene que tomar en cuenta si es frecuente, si fue un vómito aislado o qué es lo que está pasando. Fíjense que también la absorción es relativamente lenta, puede producir irritación gástrica, el sabor desagradable. Y fíjense entonces que en base a que, como lo señala aquí, los medicamentos administrados por vía oral, dilutidos, son absorbidos. Una parte de ellos llega a los que sean ácido REM, se absorbe en función a una concentración de formas no ionizadas en el estómago, y los que son bases REM se van a absorber principalmente en el intestino. ¿En base a qué? A que en el intestino delgado tenemos una gran superficie de contacto con las vellosidades intestinales. ¿Okay? Eso es lo más importante, se absorbe a través de la infusión básica. Ahora bien, si el paciente no puede deglutir, usted como médico puede colocarle una sonda nasogástrica, ¿verdad? Una sonda nasogástrica, tiene que siempre tomar las medidas, esto y lo otro. Le pongo esto acá de la fijación en la nariz, y fíjense que esta fijación hay que tenerle cuidado porque compromete el halo nasal. La fijación aquí arriba compromete el halo nasal. Entonces, lo más conveniente, que no sé qué pasó que no tengo la laminita aquí, es en la parte inferior. Usted siempre tiene que tener cuidado cuando hay una sonda nasogástrica fijada en el halo nasal. Y sugerirle que sea en la parte inferior, aquí en el área del bigotio, para evitarse eso. Si el paciente no tiene acceso por algún tipo de obstrucción, ¿verdad? Puede ser por una gastrotomía o una yeyumotomía. Para mí. ¿Quién coloca la sonda nasogástrica? ¿Quién la coloca? ¿Quién coloca la sonda nasogástrica? El médico. Aunque las enfermeras pueden hacerlo, pero el médico es su responsabilidad, un acto médico. Por supuesto que a nivel de la colostomía, acá, ¿verdad? Y aquí a nivel de yeyumotomía también tiene que ser el médico. ¿Quién administra el medicamento por esta vía? La enfermera. Inclusive en algunas oportunidades ustedes, en algunos casos puntuales, ustedes educan al familiar para que lo haga, personas que lo requieren. Ahora bien, de acuerdo a esto, oído al tapón, de acuerdo a esto, a usted se le presenta este caso. Este es un diálogo que se establece entre el paciente y el médico. Una vez que usted decide qué medicamento le va a administrar y por qué vía. El paciente, fíjense, que le dice y usted le responde. Él dice que le gustaría que le administrara un medicamento por vía oral, porque por la vía oral él mismo se lo puede administrar para él más fácil, ¿cierto? Y que si se equivoca y se toma varias veces el medicamento, el médico puede vomitar o el médico le da el estómago. Escasamente vamos a tener un paciente que nos hable así, pero puede ser porque tenemos una variedad de pacientes, algunos con menos cultura o menos dependido por. Pero usted, ¿qué le contesta?
que la vía oral. ¿Me expliqué? No quiero sorpresa, porque puede ser que yo le diga que establezca un diálogo de administración de medicamentos con su paciente en función a 2 vías. Fíjense que el médico le dice que no se la puede indicar porque es un paciente que presenta vómitos con frecuencia. Es un paciente que tiene una alteración gástrica que se le está estudiando y por eso no se lo puede indicar. ¿Qué más le dice? Que ustedes hayan destacado, dice, incluso necesito que el efecto, que todo el medicamento se absorba. Significa que está hablando él allí, está planteando el efecto de la primera pasada. Claro, no le puede decir al paciente con términos médicos todo lo que le quiere decir, tiene que explicarle en forma sencilla. Este diálogo se le puede pedir en un examen que lo establezca en una revista. ¿Ves? ¿Por qué hizo una cosa y por qué no me acuerdo? Estúdienlo, analícenlo. Después tenemos la vía sublingual. Ya lo adelantamos, lo importante es que hay esto es una superficie muy pequeña y ¿dónde drenaba directamente? En la cava superior. ¿Tiene cuenta el primer paso? No tiene. ¿Qué características deben de tener esos medicamentos? Que sea dosis pequeña y que no sea lesiones, sea mucosa. Fíjense acá, esta es una lesión, ¿verdad? Es un espacio muy pequeño, los fármacos tienen que ser liposolubles y pocos medicamentos son administrados por esa. En cuanto a la vía distal, tenemos lo siguiente. Ya adelantamos para qué se utiliza en la administración en la vía distal. ¿Qué es importante aquí? La vascularidad de la vía distal. La vascularidad. En la primera porción, drena directamente en la vena cava superior. En la porción media es en ambos, ¿no? Y en la porción más superior, ¿qué pasa? Drena en la porta. Entonces, el efecto de primera pasada es mixto, no es 100%, por eso que dice que la dosificación es errática, además de el contenido de heces que puede llegar aquí y lo incómodo, es incómodo, pero un medicamento es una vía que se utiliza para tratamiento, diagnóstico, evacuantes, etc. Por eso es que la absorción es irregular, no se debe utilizar en caso de diarrea. Yo les he hecho el cuento a unos muchachitos que hubo que meterlo en pabellón para poder administrar un enema porque no se dejaba tocar el efecto. Todo por eso. Entonces, esta era la pregunta que se planteaban aquí. ¿Por qué esta parte? Dice, elude parcialmente el efecto del primer paso. ¿Qué contestaría usted? Debido a la vascularidad, ¿verdad? Que tiene mixta, que tiene efecto en función al drenaje. En la vía vaginal es al inverso. Mientras más profundo sea la administración del medicamento, más biodisponibilidad tiene ese medicamento. Ahora les pregunto, cuando se administra un medicamento por vía vaginal, ¿qué efecto se está buscando? ¿Sistémico? Generalmente, ¿sistémico o local? Local. ¿Para qué me interesa a mí si drena directamente en la vena cava, si pasa la circulación sistémica mayormente en la profundidad, en la parte más profunda de la vagina? ¿Para qué me interesa eso? Toxicidad. ¿Para qué? Para ver el efecto sistémico no tanto, sino para tener en cuenta el efecto adverso
Entonces fíjense que entramos a la vía parenteral, donde hay vías que la pueden tomar la enfermera, pero la mayoría, fíjense que es médico. Usted no le va a decir a una enfermera que agarre una arteria, sin embargo lo hace. Lo hace. Entonces, para la vía parenteral, el medicamento debe ser estéril y apirógeno. No debe de tener partículas. Buenas tardes, señora. Ok. Debe ser estéril y apirógeno y se va a utilizar cuando otras vías no se pueden utilizar. Cuando necesita un efecto rápido. Ojo. Y la vía, por ejemplo, aquí la intraarterial, esta es una vía muy exclusiva para administración de medicamentos principal solo en caso de citostato, solo en caso de que se vaya a hacer un tipo de colocar algún contraste. Señores, ese es un acto médico 100% la administración de ese medicamento. No puede ser, ¿ok? No puede ser solicitado para otra persona sino el médico. El médico es especialista. Después tenemos la intracardíaca, fíjese, donde se coloca el medicamento a nivel del ventrículo izquierdo principalmente, a nivel del corazón. Esa es una aguja especial y ¿en qué caso se hace? En caso de paro cardíaco. En caso de paro cardíaco, la sustancia utilizada es la adrenalina. Aquí tenemos la variedad de vías parenterales, de vías intravenosas, fíjate, la yugular interna o externa o la cable de la garra, el medio. Las vías periféricas, la enfermera, pero ojo con eso. Algunas enfermeras dicen que eso es acto médico, que ya puede pasar el medicamento, pero que ya no van a pagar. Si ellas se niegan por el colegio, no están obligadas, porque ahora son colegiadas. Anteriormente sí, o sea, todo eso, ahora no. Entonces, si ella se niega a categorizar una vena, usted tiene que hacerlo, así sea venoso. Normalmente la enfermera lo hace. ¿Qué es lo más riesgoso en la vía? Disculpen que no lo dije, en la vía arterial, lo más riesgoso, además de la extravasación, es aire. No puede haber aire en el catéter. Fíjense que para provocar la muerte en un paciente, si se administra aire por la vía venosa, es bastante grande. ¿Okay? Por encima de 50, pero con 2 mililitros o 5 mililitros se le puede provocar la muerte a una persona que ese aire entra por la vía arterial. Entonces, porque funciona incluso como un émbolo, ¿okay? Provoca necrosis. Fíjense que puede suceder cuando se hay extravasación. O si una sustancia es hipertónica, se debe administrar por una vía venosa central de gran calibre para por efecto de dilución no haga el efecto de ¿qué? De embolismo. ¿Okay? Ojo con eso. También en medicamentos que sean o muy ácidos o muy alcalinos, hay que tener cuidado con las diluciones. ¿Por qué? Porque pueden provocar necrosis. No se puede intercambiar. Si un medicamento, como le dije anteriormente, viene para ser administrado por vía intravenosa, es por vía intravenosa, y si es por vía intramuscular, es por vía intramuscular. No se debe de intercambiar porque pueden provocar necrosis. ¿Okay? Sobre todo los que son a extremos de pH. Y fíjense las consideraciones que deben de tomar en cuenta para la escogencia de la administración de sustancias intravenosas. Desde esterilidad pirógena debe haber muy limpia. Fíjense, cuando se hace el médico cateteriza la vía venosa central, es responsabilidad del médico hacer esa cura diaria. O como mínimo exigir que el personal de enfermería lo haga. ¿Cuánto tiempo debe durar esa vía? No más de 7 días. De todas maneras tienen que leer el protocolo del hospital.
cuánto tiempo dejan una vía central o cuánto tiempo dejan una vía periférica. La vía central principalmente por el proceso de infecciones, pero la vía periférica por proceso de infecciones y por proceso de que se filtra. Hay infiltración al tejido celular subcutáneo y puede haber necrosis también. Después tenemos la vía, fíjense, extravascular. Entonces empezamos con las más delicadas, que son principalmente de responsabilidad del médico, la intraperitoneal, la intratecal, epidural, y fíjense aquí, imagínense una enfermera colocando este catéter, no, este catéter lo coloca un neurólogo, tampoco un médico, tiene que ser especialista. Ustedes están ahí aprendiendo, pero ustedes no lo pueden hacer. Ninguna persona le puede decir, obligarlo a que usted haga esos procedimientos. Tiene que ser especialista. Fíjense las características, el medicamento debe ser isotónico. Señores, en una oportunidad, ojo, cuando estén en actos quirúrgicos, alguien en vez de administrar lidocaína, administró GD, porque tenían la costumbre de colocar el GD cerca de donde se colocaba la preparación de la lidocaína. Y le provocaron a una señora en esta tabaquilia que le iban a colocar para una cesárea, la chica no murió rápido, murió algo muy fuerte y dolorosa esa cuestión, y me enteré por la cuestión forense. Después tenemos la intraarticular, que si usted quiere un efecto intraarticular, ¿cuál será más rápido? ¿El intravenoso o el intraarticular? El intraarticular. Ojo con eso. O sea, tienen que pensar qué es lo que quieren. Fíjate, la variedad de situaciones en que se utiliza, y estos actos principalmente médicos. En cuanto a la intraósea, esa es la única vía de acceso cuando hay colapso vascular, a menos que usted sea muy diestro y se meta directamente en la articular. Ojo, y se hace, porque si el paro, yo he visto agarrar vida, y se hace. Incluso una enfermera puede agarrar una periférica, pero ahí tiene que ser muy bien. En la vía intraósea, es una vía también especializada, la debe hacer quién? El traumatólogo. ¿Y por qué es de emergencia? ¿Por qué se utiliza en emergencia? Porque la red vascular capilar no se colapsa como sucede con las otras vías periféricas en los casos de choque hipovolémico y en los casos de paro cardiovascular. Entonces, es una vía de emergencia. Tiene un lugar anatómico establecido, unos lugares anatómicos, fíjense que aquí se lo estaban planteando, y la manera como hacerlo. ¿Dónde? En la epífisis de los huesos largos, en la médula ósea roja, y fíjense que en el caso de los huesos planos y cortos, en el medio. ¿Sí? Pero debe hacerse con una aguja especial. Eso se utiliza generalmente en niños. El tiempo para que pueda durar esa vía allí, no debe pasar de 12 horas. Después de sacada de emergencia, inmediatamente hay que retirar. Hay casos en los cuales no se puede utilizar en osteogénesis imperfecta, en fractura, en osteoporosis. No se puede utilizar. Después tenemos, fíjense, la vía intradérmica, tal como están viendo aquí, cómo sería cuando se aplica una prueba, algún medicamento, la bolsita que se forma que es de medicamento. A pesar de que todo es doloroso, porque hay bastante terminación nerviosa, y la vía intramuscular. ¿Qué sustancias se puede administrar por vía intramuscular que no se administra por vía intravenosa? Sustancias poliosas. ¿Qué cuidado debo de tener en la administración intramuscular? Usted quiere en el músculo, y si quiere en el músculo, entonces la persona que esté administrando el medicamento debe asegurarse que no está en un paquete vascular. Para ello tiene que aspirar, para evitar la administración inadvertida del medicamento a la vía vascular. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otros cuidados tienen que tener? Tener en cuenta
utilizar los sitios anatómicos para administrarlo y qué estructuras nerviosas tengo cerca. ¿Okay? Braquial, nervio ciático. Braquial, nervio ciático. Y fíjense que tengo también que tener cuidado con los volúmenes, porque el glúteo se puede administrar mayor cantidad, hasta 5 mililitros, incluso hasta 7, pero aquí, ¿verdad? En el brazo, tiene que ser solo 2 mililitros. Ojo, se pueden administrar soluciones acuosas y también se pueden administrar soluciones oleosas. No se puede intercambiar vías de administración. Ojo con administrar difenhidroantoína en vía intramuscular. ¿Ok? Porque un pH demasiado extremo se guardaría. La vía subcutánea. Esa vía la hace el paciente, la enfermera, el médico, quien es. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta vía puede ser utilizada para tratamientos crónicos. Y como se puede administrar terapias crónicas, es importante que haya rotación del lugar donde se esté administrando para evitar lipodistrofia. ¿Qué provoca la lipodistrofia? Disminución de la perfusión y entonces la absorción de la insulina no va a ser en forma eficiente como debería ser. Fíjense que no solamente es en un solo sitio, hay una variedad de lugares donde se puede administrar. Esto ya se lo dije que no, cuando tengan inyectadoras recargables con esa burbuja no se debe de botar la agujita, o sea, no se puede botar la agujita, no se puede sacar ese aire. Después tenemos la vía inhalatoria. Eso es una vía en la cual usted tiene mucha responsabilidad en educar al paciente cómo se debe de administrar. Porque una cantidad de esa sustancia se va a perder. ¿Dónde? En la mucosa oral, si no lo sabe hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Va a activar el inspiración, sincronizar la activación del perfusor con la inspiración del paciente. Esto tiene que ver, como dijimos en la clase pasada, que el tamaño de la partícula, va a depender a dónde va a llegar el medicamento. Del tamaño de la partícula va a depender dónde va a llegar el medicamento. Y fíjense la variedad de situaciones en las cuales se pueden utilizar en anestesia, broncodilatadores, ventilación mecánica, etc. La vía tópica. Se quiere tratar principalmente cuando yo diga técnica, tópica, a nivel de la mucosa, el efecto que se quiere es allí. Pero cuando diga transdérmica, es cuando quiero que la sustancia pase a la vía sistémica y mantenga concentraciones estables y disminuya esa variabilidad de pico, ¿verdad? Entonces, cuando yo diga sobre la piel o la mucosa, estoy hablando de piel. ¿Pasa a la vía sistémica? Sí pasa, pero poca cantidad. Sobre todas las sustancias disponibles van a pasar. Mientras más hidratada esté la piel, mayor absorción. Pero ¿qué pasaría si yo sobre esta vía le coloco una manta térmica? Le doy masaje, está erosionada, hay discontinuidad, se incrementa la absorción. Y entonces tenemos mayor efecto sistémico. Y entonces tenemos mayor posibilidad de tener interacciones con otros medicamentos utilizados por otra vía. Eso lo deben cuidar. La vía óptica es una vía bastante selectiva. Debemos tener cuidado con la manera de educar al paciente o el familiar que va a aplicar el medicamento, cómo se debe administrar. Debe tratar de no colocarla directamente, ¿verdad?, en el tímpano, porque puede provocar la laringitis o vértigo, etc. La temperatura no debe ser frío, etcétera, etcétera. La transdérmica ya hemos hablado bastante de eso. ¿Cuál es la finalidad? Mantener concentraciones estables de fármaco con tiempo de vida media muy corta y se utiliza para fármacos muy potentes.
vida media corta. Fíjense que este medicamento también evita el efecto del primer paso, pero tenemos que tener cuidado con los inventos. Incremento de la temperatura, colocación de fomentera. Usted manda un parche transdérmico o personas mayores que hagan una fomentera porque le duele. Y encima del parche se coloca la fomentera. ¿Qué va a pasar? Le dije la mitad de una pregunta que está por ahí. ¿Ok? Ahí es muy importante. Una cosa es que siempre se lo coloca en un solo sitio. Pacientes en un solo sitio. ¿Qué va a provocar que se coloque en un solo sitio? Dermatitis de contacto. ¿Ah? Dermatitis de contacto. Se va a lesionar. Y esa es la variedad. No lo puede colocar ni en las palmas ni en las manos, pero lo demás, ni en el cuero cabelludo, pero lo puede colocar en varios. Estas son las. Vamos a hablar de la vía hostal. Fíjense que normalmente cuando un médico manda un medicamento, un polillo, solo aplica al paciente, el familiar, etc. Hay algunos medicamentos como aquellos que dilatan la pupila que los hacen los oftalmólogos. Si el medicamento es una parte de esto, puede ser drenado por el conducto lagrimal y puede pasar a la vía gástrica. Y también puede haber un efecto medianamente, hay una absorción dependiendo de lo que va a seguir y después uno se lo desgluta. Pero fíjense que esta parte es el paciente o la enfermera puede colocar el medicamento, pero cuando es el oftalmólogo, ¿ves? Cuando la vía exoconjuntival, vía eso es oftalmólogo. Ni de pisia que lo hagan hacer ustedes. Aquí entonces les dejo unos casos, ¿verdad? Vamos a hacer nada más esto. Paciente con paro cardiorrespiratorio. ¿Qué vía de administración de las que están allí planteadas usted escogería y por qué? Paciente con paro cardiorrespiratorio por el polen. Paro cardiorrespiratorio por el polen. Una persona de aquí, van a hacer lo que van a sacar 20, y una persona de aquí, de lo que van a sacar 20, gracias por corregirme, van a contestar eso, rapidito. Una persona y una persona. En alta y bajo. Levante. Usted va a ser un futuro profesor de aquí. Sí, se hace profesor. Por allá, ándese. Está el paro y añadiendo el ECODEM, debo pensar que a nivel sistémico tiene colapso vascular, entonces pensaría la vía ósea. Ahí está. Oh, perfecto. ¿Qué otra vía si tienes suerte? La cardíaca. Si tienes suerte, Igual puedo con una periférica si soy muy lleno. si eres muy directo en la central. ¿Okay? Por la anatomía tú te puedes meter. Más rápido que una, porque la vía periférica, si eres muy directo, está bastante colapsada. Mucho más que la que tenemos. ¿Quién discute eso? Porque ahora le toca a esta persona, ¿por qué no las otras? El caballo blanco Bolívar Casa. No me digas que no tienen 20. En la medida que pasa el tiempo van bajando la nota.